Buenas noches a todos, es un placer compartir con ustedes este módulo 3 de la clase 1 de este curso de capacitación para adicciones. Me presento, quien les habla, Victorio Ponce de León, adicto en recuperación, actualmente fundador y director de Comunidad Terapéutica Betania junto con mi colega Fernando Frontán. Hoy trabajaremos los distintos métodos de tratamiento para las adicciones. Nosotros vamos a presentar pura y exclusivamente el método Fazenda. Surge en Brasil, es creado por el padre Eduardo Rams, se pone en práctica a partir de 1980 hasta la actualidad. Hay aproximadamente unas 5.000 comunidades terapéuticas en todo el territorio brasilero, y con esta metodología aquí en Uruguay la única es Betania. Es un tratamiento cognitivo-comportamental basado en el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Todos conocemos muy bien que es un programa de auto y mutua ayuda, de internación con alejamiento social, con un periodo no menor a los 9 meses. Simbólicamente es un periodo de gestación, pero para nosotros no es simbólico, son 9 meses, es un periodo de gestación con sus diferentes etapas, con asistencia profesional de psicólogo y psiquiatra, y con un tratamiento para la codependencia hacia la familia de manera obligatoria. Todos sabemos, las personas que trabajamos y ejercemos en el ámbito de la recuperación, lo difícil que es lidiar con la familia, y el abordaje Fazenda ha implementado la obligación de la familia a participar de terapias para poder trabajar la codependencia. De lo contrario, automáticamente no hay convenio con la asistencia del familiar directo que se encuentre dentro del centro. Los operadores terapéuticos son de convivencia permanente juntos a los residentes en un régimen de 7x7. ¿Qué significa esto? 7 días dentro del centro, en régimen de internación, ejerciendo su función, pero conviviendo permanentemente con el residente. Y 7 días libre, como corresponde, para poder descansar y retomar su vida. Nada de miedo, solo amor, frase célebre del padre Haroldo, de quien quiero hacer una breve introducción. Padre Haroldo, padre católico de origen jesuita, norteamericano, empezó el abordaje con las adicciones desde muy joven, después de haber abandonado la Segunda Guerra Mundial y haber desistido del ejército. Empieza a trabajar con poblaciones indígenas en la frontera de Estados Unidos con Sonora, y descubre que en su afán por evangelizar, el alcoholismo de dicha población no le permitía, ni había un grado de conciencia que permitiese ejercer su función como padre. Gradualmente empieza a despertar un interés por las adicciones y por los tratamientos, buscando algún tipo de cura en su imaginario. Emigra al Brasil en 1963, 63-64, funda innúmeras instituciones, escribe innúmeros libros, pero siempre con el objetivo de tratar las adicciones. Y es así que después de un año sabático viaja, conoce las diferentes metodologías, diferentes abordajes, Dayton, Minnesota, Duomo, Proyecto Hombre, y empieza a hacer pequeños ensayos, y entendiendo que esas metodologías, particularmente en la cultura brasileña, no lograban hermanar. Y es así que descubre, nada menos, que cada casa es un caso. ¿Qué significa? La diferencia social, la diferencia comportamental, el origen geográfico, la espiritualidad, la religiosidad, todo lo que lleva al adicto en su entorno social, no encaja con metodologías de otros continentes, de otras civilizaciones, de otras sociedades, con otras culturas, con otros padrones, y entra a adaptar, sacando de cada metodología lo que él entiende necesario para aplicar en la cultura brasileña. Y es así que en 1980 pone en práctica el trabajo tripé, metodología actualmente usada dentro del sistema Fazenda. Nos encontramos con distintos métodos. Justamente esta clase es para que podamos visualizar más allá de nuestra educación, de lo cotidiano, distintos métodos para
abordar las enfermedades. En este caso, la enfermedad de la adicción es una enfermedad biopsicosocial, es así como lo define la Organización Mundial de la Salud. Todo adicto, antes de desarrollar su carrera de consumo, es un dependiente psicoemocional. Como tal, cree que un tercero debe resolver su vida. En el punto más crítico, ese tercero es la sustancia. Se cree víctima de las situaciones vivenciales, por lo tanto nunca asume la responsabilidad alguna por su vida. Bueno, brevemente hicimos un pasaje por la enfermedad y sus definiciones, y empezamos con la primera gran controversia, que es si tenemos un paciente o un residente. Entendemos que el paciente es aquella persona que sufre dolor o malestar, por ende solicita asistencia médica y está sometido a cuidados profesionales para la mejoría de su salud. Esto es una visión muy clínica, muy médica de la situación. Sin embargo, el residente es aquel que reside, vive, el término proviene del latín y permite nombrar a la persona que vive en determinado espacio y comparte su función en el lugar donde vive. Ahí empieza la gran controversia del modelo Facenda, que si lo que tenemos frente a nosotros es un paciente o es un residente. Y bueno, y ahí están las miradas, y están las diferentes visiones y los diferentes métodos. El modelo Facenda entiende que un paciente padece dolor y malestar, pero el consumo de sustancia actúa como un analgésico, por lo tanto es controversial si siente o no el dolor. La enfermedad de la adicción, por tener características negadoras, no permite asumir la conciencia de su propio malestar. ¿Quién es adicto? Y quien ha tenido la oportunidad de haber transitado un proceso de recuperación, ha llegado a los centros de rehabilitación por diferentes caminos, ¿no? En la gran mayoría de los casos, según estudios científicos, por lo menos en nuestro país, se habla de que los tratamientos eficaces dentro de esta metodología son siempre de libre y forzada voluntad. ¿Por qué libre y forzada voluntad? Porque el paciente, o mejor dicho, el residente, ingresa al centro de manera libre, espontánea, pero de forzada voluntad. Al entender que no siente el dolor y que no logra asumir en su conciencia que padece una enfermedad, es el grupo familiar, la sociedad o las situaciones que lo van ingresando como por un tubo a un centro de entrenamiento. Sin embargo, el paciente de cualquier otra dolencia o cualquier otra patología, consciente de su dolor, consciente de su patología o de su malestar, tiene la capacidad de relato hacia el profesional, la capacidad de identificar el dolor físico, biológico, tal fuere, si fue en la pierna, si fue acá, si fue allá, si es malestar estomacal, porque es una persona consciente de lo que le está pasando. Sin embargo, el adicto tiene esa conciencia. Sin embargo, el adicto logra en su carrera adictiva sentir ese dolor. Entonces ahí el modelo Facenda nos pone a prueba, no aceptando la palabra paciente dentro de este proceso, sino un residente. Un residente es la persona que reside, que vive, que se hace cargo de su vida y que con las herramientas que el proceso le va a dar, va a generar la conciencia para darse cuenta cuál es su dolencia, cuál es su patología y así poder tratarla. ¿Tratamiento o entrenamiento? Vamos a hablar de definición de tratamiento. Tratamiento es un conjunto de medios que se utilizan para aliviar o curar una enfermedad. Llegar a la esencia de aquella que se desconoce es un tipo de juicio clínico. Son sinónimos de terapia, cura o método curativo. Tratamiento, entrenamiento. Entrenamiento es la preparación para perfeccionar el desarrollo de una actividad. Pasando de las dos definiciones de tratamiento a entrenamiento, vamos a analizar un poco lo que es el modelo o el abordaje Facenda. Entiende que el entrenamiento es la forma apropiada para referirse a la experiencia de vida en una comunidad terapéutica. Dicha experiencia se basa en entrenar al residente en dos puntos: conciencia de la existencia de una patología, aprendizaje y entrenamiento de un paquete de recursos prácticos para vivir con su enfermedad sin tener que recurrir a la experiencia de consumo para resolver su conflicto de vida.
Hoy en algún momento hablé de libre y forzada voluntad. Para poder entender un poco más el modelo Facenda tenemos que visualizar qué tipo de residentes ocupan una comunidad o forman parte de una comunidad terapéutica. Se entiende que la comunidad terapéutica pasa a ser un poco el ombligo de lo que vendrían a ser de los centros de tratamiento. El individuo que llega a una comunidad terapéutica de modelo Facenda y de este tipo de abordaje es aquel que ya ha estado en el sistema, direccionado, yendo para un lado, para otro, pasando por centros clínicos, donde también nosotros entendemos que pasa a ser un verdadero paciente, donde el sistema opera a favor de la enfermedad y no a favor del paciente. ¿Por qué digo esto? En un centro de desintoxicación, por lo menos acá en Uruguay, hablo de lo que conozco, hay un grupo de funcionarios del área de salud, por así decirlo, que operan a favor de la enfermedad del paciente. Está la tisanera, está el auxiliar de servicio, quien lava la cama, quien tiende, quien barre el piso, quien limpia el baño. Está la nutricionista, que bueno, que ve si más y menos qué comida es adecuada para el paciente. Está el equipo médico, que bueno, que va, que viene, que medica, que trata de negociar, redireccionar la situación, en un contexto de hospitalización del individuo. El modelo Facenda propone lo opuesto a eso. Entendemos que el residente es un ser dependiente emocional, dependiente del sistema, dependiente de sustancias, dependiente de la economía familiar, dependiente de los vínculos. Lo que el modelo Facenda busca es de manera inmediata la independencia. Por eso se le llama residente. Reside, es autónomo, es el propio encargado de su tratamiento, de su entrenamiento. El programa de 12 Pasos habla de un despertar espiritual. Habla de que es un programa de auto y mutua ayuda. Auto, mutuo, auto yo primero, mutuo los demás, comunidad terapéutica común a todos. Es importante lograr visualizar en el abordaje Facenda qué es lo que se busca, qué es lo que se prioriza, cuál es el objetivo. A lo largo de la historia del hombre moderno y contemporáneo hay símbolos que marcan y de cierta manera al visualizarlos ya sabemos de lo que estamos hablando. La balanza de la justicia habla justamente de una igualdad. La hoz o la azada o el martillo marcan al trabajador, y así diferentes símbolos van marcando en la vida del hombre un significado. Para nosotros, en nuestra metodología, es el tripié. En portugués tripé, en castellano tripié, que es compuesto por el trabajo, la oración y la disciplina. Nuestra metodología, o esta metodología propiamente dicha, entiende que consiguiendo esta estabilidad de tripié, de trabajo, oración y disciplina, vamos a lograr no solamente una abstinencia prolongada, sino una sobriedad, que ese es el verdadero objetivo, sobriedad e independencia. El trabajo, el objetivo dentro de una comunidad terapéutica es para recuperar o entrenar los valores de autonomía e independencia. Generar hábitos de trabajo en el marco de la responsabilidad de sostener jornadas laborales equitativas al funcionamiento social. Cuando hablamos de equitativas, los hábitos del dependiente, como lo hablamos anteriormente, son hábitos de dependencia. Siempre está tratando de que otro le solucione la vida. Entonces, cuando entran en el sistema Facenda, el objetivo es entrenarlo a que vaya teniendo la capacidad, dentro de ese marco de herramientas que se le ofrecen, de poder sostener jornadas laborales, que son graduales, empiezan con 2 horas, 4, 6, hasta lograr lo básico que son jornadas de 8 horas. No significa que trabajen 8 horas, sino que sostienen una rutina de 8 horas. Desarrollar habilidades manuales que le permitan una desintoxicación biológica basada en el esfuerzo, exigencia y disciplina. Desarrollar habilidades manuales. Las comunidades terapéuticas de metodología Facenda no son autosustentables. De hecho, hay un imaginario, creo que por un acto de ignorancia o por desconocimiento,
que en la comunidad terapéutica metodología Facenda se trabaja mucho, y realmente no es así. Como hablé anteriormente, son jornadas que se van intercalando, las reuniones de 12 pasos, las reuniones de sentimiento, el mantenimiento del centro. Y al hablar de campo, es muy amplio la cantidad de sectores laborales. Desarrollar habilidades manuales significa recomenzar a hacer, desde amasar un pan, tender una cama, lavar una ropa a mano, poder participar de la cocina, entrenar la responsabilidad en los principios de cooperación, conciencia comunitaria y familiar, desarrollo y crecimiento personal. Todo esto se da en un marco laboral que está dividido en diferentes sectores laborales que hacen las necesidades de la misma: huerta, animales, panadería, cocina y limpieza. Esto no se hace con el objetivo de producción. De hecho, la comunidad produce básicamente lo necesario para el sustento, y obviamente no alcanza siempre para sostener absolutamente todo. Nadie es un profesional en el ámbito de huerta, nadie es profesional en el ámbito de cocina, de panadería, pero sí es necesario que esa actividad funcione para el autosustento, generar y ir generando la independencia. En la CT no existe personal contratado ni tercerizado para cubrir todas sus necesidades. Las mismas son cubiertas por residentes, supervisadas por el equipo terapéutico, logrando así un entrenamiento en la vida real. Esto es importantísimo también. ¿Por qué habla de no tener personal subcontratado? Entendemos que en el sistema Facenda, pura y exclusivamente monitoreado por adictos en recuperación, con una vasta experiencia en esta área, entendemos que toda persona ajena al sistema o ajena al conocimiento de la comunidad hablaría un diferente lenguaje. En esto se habla por empatía, se habla por historia de vida. Nosotros tenemos dichos diarios de mentir los mentirosos complejos, entre fantasmas nos pisamos la sábana, y una persona que no tenga conocimiento de lo que se trata dentro de la CT seguramente tenga una visión mucho más emocional y no tan racional como la tenemos nosotros. Los sectores de trabajo están organizados en grupos que incluyen ayudante, es quien no conoce la tarea; operario, quien ya tiene la experiencia; y responsable, encargado de lo que ya pasó. Esto significa que la parte trabajo dentro de la CT es rotativa. Hay diferentes sectores laborales, como en la vida real: hay una panadería, una cocina, un sector de animales, así como en nuestro barrio, supermercado, Y el individuo, cuando ingresa, obviamente se entiende que hay una intoxicación, que hay un desgano, que no hay un hábito, entonces empieza siempre por la tarea más de abajo, ¿no? Como un gondolero cuando empieza en un supermercado, después pasa de repente a la parte administrativa y por último termina manipulando una caja. Dentro de la CT se ejercen exactamente las mismas funciones. El individuo aprende, después pone en práctica y después enseña a los demás. El objetivo de esto es el aprendizaje, la puesta en práctica y la autonomía funcional. Disciplina. ¿Qué entendemos por disciplina? Disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, te guste o no, tengas ganas o no, sea doloroso o no. La disciplina convierte lo ordinario en extraordinario, la debilidad en fortaleza, la mediocridad en éxito, los sueños en realidad. ¿Cuál es el objetivo de disciplina dentro de la CT? Bueno, en primer lugar, para tener una convivencia pacífica es necesaria una disciplina. Imagínense una sociedad que no sea disciplinada por algún ente público que no controle esa disciplina social. De hecho, dentro de la sociedad existe la policía, existen los educadores, existen las escuelas, los colegios. Dentro de la CT pasa exactamente lo mismo. El cronograma es un cronograma disciplinario, las actividades son en base a la disciplina, lo justo es justo, lo injusto es injusto, hacer las cosas te guste o no es necesario, no todo el mundo en la vida real puede elegir qué hacer y qué no. Y causa y efecto, ¿no? Sobre la disciplina basamos los privilegios, los derechos y las obligaciones. El objetivo es que todo adicto en su carrera de consumo pierde sus estructuras de comportamiento y hábitos.
en la búsqueda del placer inmediato. Por lo tanto, la CT enseña a vivir por reglas, entrenando la tolerancia de manera que la baja tolerancia a las frustraciones no sea determinante en la toma de decisiones del residente. Continuando con el tripié, mejor dicho, buscando el equilibrio, hablamos del trabajo, hablamos de la disciplina, pero la parte de oración se la voy a dejar a mi colega Fernando Frontán, que va a saber darle una interpretación más racional. Bueno, buenas tardes o buenas noches para ustedes. Ya me presentó Victorio. Siguiendo con esto del tripié y la experiencia de trabajo, disciplina, se le acerca la oración. La espiritualidad es fundamental en la vida de una comunidad y la espiritualidad plural es la característica. Por eso no es una experiencia de origen religioso, sino de tomar contacto de la persona con lo más profundo de sí mismo y también con lo trascendente, con su propósito de vida. De hecho, en los 12 pasos, el 11º habla de buscamos a través de la oración y la meditación el contacto consciente con Dios para saber su voluntad para con nosotros y también pedir la fuerza para poder cumplir esa voluntad. En el propósito de este paso, 11º, es que entra el marco de la oración. Y en la vida de la comunidad se trabaja, se ordena, se sigue una rutina disciplinaria, pero todo ¿para qué? Para ir y tomar contacto con aquello de lo que hemos disparado, que es nuestra experiencia interior. Entonces, si vamos a la definición de enfermedad de adicción en el DSM-5 y también esto replicado en la Organización Mundial de la Salud, se define a la adicción como la enfermedad del dolor profundo del alma. Todo adicto tiene dificultades para manejar ese dolor y las situaciones de pérdidas. De hecho, su carrera adictiva ha sido perder. Empieza perdiendo amistades, empieza perdiendo vínculos, empieza perdiendo cosas personales. Por sostener el vínculo con la sustancia se va deteriorando. Y al final se pierde su voluntad, su libertad, pierde su dominio de sí mismo. Y necesita reencontrarse. Tan perdido está, fíjense, volvamos otra vez a los pasos. El primero que dice, admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción y nuestra vida se había vuelto ingobernable. La enfermedad pone por delante el objeto adictivo de tal manera que la voluntad va ordenándose en función de una cosa que está afuera. Y para poder gobernar necesitamos volver adentro. Y en eso de volver adentro hay que empezar a entrar. Muchas veces el adicto anestesia con la sustancia los dolores que no ha podido resolver, los duelos que no ha podido resolver. La oración es un camino para ingresar adentro de uno. La espiritualidad es un camino para que el residente pueda encontrarse con ese dolor, atravesar el mismo, enfocándose en la aceptación de sus pérdidas, única manera de resolver un duelo, aceptando, buscando también y encontrando el propósito que hay para su vida, porque hay un propósito. Más allá de la sustancia existe un propósito y cada uno lo puede encontrar, no me lo pueden decir. El objetivo que busca entonces esta parte del tripié, siguiendo los principios espirituales del programa 12 Pasos, es que el residente pueda encontrar, más allá de su impotencia, un poder superior a sí mismo. Que le permita continuar avanzando en su camino de crecimiento y de recuperación. Si bien las comunidades terapéuticas en el modelo Facenda provienen de diferentes tradiciones religiosas, de hecho en Brasil surge de un cura católico, un alto porcentaje de las comunidades brasileñas son católicas, luego también protestantes y evangélicos han utilizado esta metodología impartiendo la espiritualidad de sus tradiciones, pero ha salido del marco de lo judeo-cristiano y hay comunidades terapéuticas de tradición espírita, de tradición afro-umbandista.
el modelo espiritual que esté detrás siempre tiene que tener la característica básica de ser plural. Porque el objetivo de una comunidad terapéutica no es evangelizar personas, sino es generar condiciones para que las personas puedan ser sí mismas. Y encuentren todo el bagaje y lenguaje simbólico necesario para hacerlo. Entonces, la espiritualidad en una comunidad terapéutica debe ser de manera incluyente, plural, trascendiendo dichas tradiciones. En las comunidades terapéuticas se generan espacios, momentos, situaciones para que los residentes puedan tomar contacto con ese mundo interior, con ese mundo trascendente, y tener una búsqueda personal y comunitaria del poder superior. Y esto no es una cosa menor. De hecho, cuando venimos a Uruguay, tuvimos que adaptar esta tradición de espiritualidad y muy fuertemente asociada a tradiciones religiosas, y enmarcarla en la cultura uruguaya, que es una cultura escéptica, con muy poca laicista, muy racional, con un poco de descrito ante lo clerical y religioso, institucionalmente hablando. Por tanto, tuvimos que tomarnos muy en serio esto de la espiritualidad plural. De hecho, Victorio y el equipo de compañeros que vienen a fundar Betania en el Uruguay, la fundan vienen de una comunidad terapéutica de origen católico. Llegan al Uruguay, la Iglesia Católica del Uruguay no les hace mucho acompañamiento, no tienen un guía espiritual que pueda ayudarlos en esta tarea de la espiritualidad. Me convocan a mí, que soy un pastor protestante, pero en la comunidad resulta que termina siendo básicamente gente atea, gente agnóstica, gente que es indiferente a lo religioso o a lo espiritual como algo sinónimo de lo religioso. Por tanto, la espiritualidad y la pluralidad de la espiritualidad implica que todos sí tenemos un problema, todos sí tenemos un dolor, todos sí hemos tenido un alejamiento de nuestro mundo interior, y todos necesitamos una tranquera que nos abra a lo trascendente. En ese sentido, acá tenemos el símbolo de Betania, y la consigna de nuestra comunidad, que es porque todos tenemos derecho a cambiar, todos, todas. También diríamos, de hecho en las comunidades, no lo hemos dicho, Victorio creo que no lo dijo antes, básicamente nosotros trabajamos con centros por sexo. Entendemos que la problemática de la adicción en sí misma es una problemática asociada a los centros de recompensa, como ya hemos visto, estrechamente vinculado al placer, y por tanto a la ausencia de droga, lo primero que surge es la emotividad y el deseo de transitar de un objeto adictivo a otro. De hecho, Narcóticos Anónimos, en su literatura, plantea que el primer año de abstinencia uno lo tenga sin buscar parejas sexuales. Si tiene una pareja establecida, que se enriquezca en esa pareja, pero si no, que trate de hacer ese camino primero de desorganizar el vínculo afectivo, sexual y erótico con la sustancia, y pueda reencontrarse consigo mismo, y de ahí poder reencontrarse con otra persona. Entonces, las comunidades terapéuticas en Modelo Facenda son por sexo, no son mixtas, y evitamos grandes problemas, muchos problemas. De hecho, muchos centros asistenciales para adictos se encuentran con este profundo y complejo problema, que en realidad es no tener en cuenta una realidad que está viviendo ese residente que está transitando de la dependencia química a la autonomía e independencia química. Pero primero tiene que encontrarse consigo mismo. Es natural, es lógico, es entendible que quien deja la sustancia no cambie de un día para otro su perfil adictivo o dependiente emocional. Va a ir tratando de transitar en objetos, personas, porque su perfil adictivo lo llevará. Hasta que logremos una autonomía emblemática como para poder encarar una vida de autonomía e independencia, de ahí ese periodo de gestación en la panza de la comunidad. Un adicto, una persona cuando nace está 9 meses protegido en la panza de mamá. Mamá le da de comer, mamá le da protección, mamá le da abrigo, le da cariño, le permite ser, pero en algún momento ¡pum!, lo escupe.
hacete cargo de tu vida. Un adicto que se interna en una comunidad terapéutica, en nuestro modelo, prefigura los 9 meses de nueva gestación, de un nuevo volver a nacer, de una nueva recomposición de la conciencia, de la mentalidad, de la vida. Y esa vida en algún momento va a tener autonomía e independencia. Por tanto, en este tiempo de gestación, estos elementos que mencionamos no están. Vamos a ver, les decía, el logo de Betania. Tiene un círculo amarillo. El color amarillo, como todos sabemos, es el color de lucha contra las drogas. El círculo, si bien parece el sol en una primera mirada, sí podría ser, pero para nosotros es el círculo comunitario. Todos estamos a la misma distancia del centro. Nadie tiene el poder. En eso seguimos las tradiciones del programa de 12 pasos. Ese círculo está atravesado por una bandada de gansos. Los gansos tienen algo muy particular y aquí empieza a aparecer un elemento de la espiritualidad básica, que es la mística. La mística de los gansos es que son aves muy densas, solas no pueden volar largas distancias, más cortas que otras, pero juntas, en determinadas reglas estructurales y disciplinadas, logran recorrer grandes extensiones en la forma en que vuelan. Y en ese sentido es que este símbolo hace también a la mística y a la espiritualidad de la comunidad Betania en Uruguay. Bien, con esto de venir de Brasil al Uruguay y siguiendo un poco la filosofía del padre Haroldo, cada caso es un caso, evaluar el contexto para dar una propuesta. De hecho, las personas debieran tener el servicio de un sistema que los ayude en su contexto, no arrastrar a las personas a que se adapten a un sistema que capaz que es ajeno a su vida o a su cultura. Vamos a mantenerlo simple, como dice uno de los lemas, manténlo simple. Cuanto más simple pueda ser el proceso, mejor. En la jerga de los grupos de 12 pasos siempre se dice que esto es sencillo para mentes complicadas. Y el verdadero tratamiento debiera ser así. Entonces, en ese marco entendimos que debíamos hacer algunas adaptaciones al modelo tradicional Fazenda, y el primer punto era el tema familia. En el Uruguay y en la concepción de Betania, el sistema familiar es el que se trata cuando viene a la comunidad terapéutica. No es el adicto sí es un emergente y tiene una experiencia de residencia por 9 meses. Pero la familia también tiene que hacer afuera los otros componentes de la familia. Cuando más miembros de la familia participen en el proceso de recuperación personal de la codependencia, mejor funcionará. Me atrevo a decir que un 60% de la efectividad de un tratamiento depende del cambio comportamental familiar. Y ese se logra en esta organización que surge al lado de las comunidades terapéuticas, que es Amor Exigente. Entonces la familia tiene que trabajarse allí. Ahora, en el proceso, una vez al mes tenemos encuentro terapéutico familiar. En la faceta tradicional, la familia viene de visita. Es muy común que diga día de visita, y en las comunidades terapéuticas también, de modo residencial, se utiliza este concepto de visita. Nosotros nos preguntamos, ¿quién está enfermo y quién visita a quién? Y ante la respuesta de si hay una familia que está haciendo tratamiento de codependencia en ese marco necesario y apropiado para ellos, en los grupos de amor exigente afuera. Y hay un interno que se aparta de la sociedad para tener un contexto y un marco a poder abordar su problemática de dependencia química y entrenar un paquete de recursos. Lo más lógico es que esa visita se traduzca en lo que realmente es, que es un encuentro de 2 o de 3 o de 4 que se están tratando. De hecho, los 9 meses es para toda la familia. Toda la familia tiene que andar en un ritmo diferente al que andaba habitualmente. Tiene que alejarse de los viejos entornos, tiene que dejar de levantar la primera en su droga de preferencia. Adicto a sustancias, familia, adicto.
y obviamente tienen que asistir a ese grupo de apoyo. Los días de encuentro terapéutico familiar, las familias se encuentran en la comunidad, participan de esos diálogos nuevos, qué tipo de familia queremos ser a partir de ahora, cómo vamos a dialogar, cuáles van a ser nuestras prioridades, cómo vamos a manejar. Nosotros manejamos los encuentros terapéuticos familiares temáticamente, por lo general anexamos a cada número de mes del año un paso y un principio de amor exigente, y trabajamos sobre ese paso y sobre ese principio en cada mes. Y los encuentros se dividen en dos momentos: un momento para la familia del interno con su intimidad familiar, y un espacio compartido entre familias, ¿no? No somos solamente familias aisladas. Igual que aislados no podemos resolver nada, con otros resolvemos todo. Familia aislada no puede resolver nada, con otras familias puede andar largos tramos. Otro elemento que integró Betania en esto de ayornarnos a nuestro contexto fue empezar a plantearnos, en esto de que todos tienen derecho a cambiar, empezar a plantearnos qué pasa con aquellos adictos que tienen comportamientos antisociales y por sus comportamientos antisociales o delictivos terminan siendo condenados a la prisión, que es una de las tantas terminales, de las 3 terminales a las que un adicto llega si sostiene su vida en consumo, la cárcel. Bueno, en 2016 empezamos a tener un diálogo con 2 o 3 jueces que de manera jurisprudencial entendieron que podía generarse una medida sustitutiva. En el Uruguay no hay una ley que tenga que ver con medidas sustitutivas. Por tanto, en 2016 lo que había simplemente era un problema de adictos en cárceles que salían y reincidían en sus comportamientos delictivos y en el consumo. Y entonces trate usted la causa y tendrá una consecuencia diferente en los comportamientos sociales. Y de hecho logramos que los jueces mediaran, según el comportamiento en las cárceles, la posibilidad de sustituir la pena por tratamiento. Y así fue que tuvimos un primer caso en el 2016 que fue altamente exitoso, y después, ya antes de cuando alguien era condenado o estaba siendo acusado de un delito, y el delito siempre es delito, lo que el juez mide es cómo trabajar la causa de ese comportamiento delictivo y recomienda la comunidad terapéutica. Y fíjense hasta qué punto ha sido efectivo y bueno esto, que la comunidad no tiene ningún sistema de seguridad de ningún tipo, es abierta y todo, y los delincuentes perfectamente podrían escaparse. Bueno, hay todo un operativo, hay una organización que se llama OSLA, que hace el seguimiento de todas las personas en reclusión, y ese centro del Ministerio del Interior fiscaliza los casos que tienen medida sustitutiva de reclusión por tratamiento de habilitación, lo que ha sido para la comunidad terapeuta un altísimo responsabilidad, y hoy en día se está midiendo en torno a los principios de la justicia terapéutica la posibilidad de legislar al respecto, por la efectividad que tenemos la dicha de ser gestores de este proyecto en el Uruguay. Otro elemento importantísimo que le incorporamos al modelo Facenda en el Uruguay fue el programa de reinserción con casas de autonomía o medio camino. El interno 9 meses en la comunidad, vive por reglas, aprende un sistema que no es la vida real. Es un sistema que funciona para aprender a vivir por reglas y sostener comportamientos y hábitos basados en un paquete de reglas. Pero cuando va a la sociedad no es lo mismo que se vive en la comunidad terapéutica. Entonces, ese tránsito de terminada su experiencia en la comunidad terapéutica, obtenido el alta terapéutico,
volver a la sociedad de una sin transitar por un proceso que le habilite a ir reinsertándose finalmente en la sociedad, necesitábamos tener estos espacios intermedios, porque a veces volver al seno familiar, cuando es un hijo que ha sido cuidado, padrinado, familia codependiente, que ha sostenido, que ha protegido, que ha cubierto, no ayuda, no es un paso hacia arriba, que cuando sale de la comunidad, que fue autónomo, que construyó, que se responsabilizó de sus actos, que aprendió a moverse solo, vuelva a la casa y nuevamente tenga a la mamá que le prepara la comida, que le resuelve cosas, que le marca el horario, que le consigue trabajo. No. Entonces, la Casa de Medio Camino ha sido un elemento importantísimo de incorporación, y también los programas de reinserción laboral. Hemos hecho convenios aquí con la Junta Nacional de Drogas, hemos tenido a través de los entes autónomos altísimas cupos que hemos ganado de acuerdo a la efectividad de las personas que han sido competentes en sus procesos de rehabilitación en la comunidad terapéutica, y eso les ha permitido ganar. De hecho, en el año 2017 fuimos del 100% de cupos que la Junta Nacional de Droga ofrecía, nuestra comunidad obtuvo 60% de los cupos, y el 40% restante se distribuyó entre 20 comunidades. ¿Somos excelentes nosotros? No, es un modelo excelente de cambio comportamental. Sí, y aquí entra una cosa que es importante tener en cuenta. Cuando vamos a abordar el tratamiento de una enfermedad tan compleja y crónica como la adicción, es necesario comprender esta fórmula. Recuperación es igual a abstinencia más cambio más tiempo. Mucha gente quiere de la misma manera de placer inmediato obtener recuperación inmediata, y no es casi instantánea la recuperación. La recuperación necesita un tiempo. Para generar el cambio profundo se necesita un tiempo. El adicto logra conquistar rápidamente las cosas, no logra sostener, porque tiene serias dificultades para habilitar en su mentalidad el relacionamiento con la frustración que genera la rutina. Entonces, la rutina solamente se logra aprender en la medida en que uno logra establecer espacios de tiempo acordes para mentalizar ese proceso. Otro elemento que hemos incorporado diferente a Brasil es la generación de grupos adentro de la comunidad en el proceso de entrenamiento. Grupos de alcohólicos anónimos y grupos de narcóticos anónimos. Entre otras cosas porque la red de contención posterior al tratamiento, al entrenamiento en la comunidad, será los grupos de 12 pasos. También hemos generado conjuntamente con Amor Exigente el surgimiento de los grupos de sobriedad, que Amor Exigente tiene en su programa de ocio implícito un programa especial para adictos en recuperación, y muchos que no logran empatizar con el programa 12 pasos sí lo hacen con el programa de 12 principios y la propuesta de sobriedad de Amor Exigente. Toda comunidad terapéutica, y esto es una comprensión muy profunda que nosotros tenemos, debe trabajar dos aspectos de la problemática de la adicción como complejidad social. El primero es el tratamiento. Cuando está el problema instalado, hay que tratar, hay que entrenar de manera que la persona pueda tratar la enfermedad. Hay que salir del problema a un estado de avance de la crisis, ¿no? Y si no hay crisis, hay que generarla para poder administrarla. Pero también hay que prevenir. Vivimos en un mundo con drogas, vivimos en un mundo que hay un sistema narcotraficante. El narcotráfico está en muchos aspectos de la sociedad, está metido en la economía internacional, las estructuras, en las estructuras del Estado. O sea, hay una cantidad de elementos donde este mundo va a seguir siendo como es. Por tanto, no podemos crear un mundo para que los adictos en recuperación puedan vivir.
y necesitamos que potenciales adictos no ingresen a ese mundo. De hecho, en la primera parte, en el primer módulo de este curso, estuvimos conversando acerca de la prevención y lo importante de evitar el contacto, la proximidad, el vínculo con la sustancia en las edades tempranas. Bueno, Comunidad Terapéutica Betania tiene un programa de prevención que se llama EPAB, Equipo de Prevención en Adicciones de Betania, y este programa está pensado para trabajar en colegios, en escuelas de primaria y en escuelas de secundaria. Por cuestiones de las autoridades de educación, no hemos logrado establecer con la educación pública un sistema de prevención sostenido. Esto está adjudicado a la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, pero sí lo hemos hecho con algunas instituciones de orden privado y ha sido de una efectividad impresionante. O sea, trabajamos con testimonios de familias y personas que han hecho procesos de tratamiento, tanto padres como hijos, residentes como familiares codependientes en recuperación. Y lo realizamos cada año en un ciclo de charlas y de diálogo, de debates, de interacción, de concientización, de información y por sobre todo de compartir las experiencias de vida que son el elemento preventivo mayor que hemos descubierto. La prevención no solamente tiene que estar en el ámbito de la educación formal. El elemento que sigue a esto es la educación social, y en ese sentido con Betania hemos elaborado una charla que trabaja toda la problemática de drogas, contexto social, adicción, tratamiento, prevención, programas de rehabilitación, reinserción social, con un título que le hemos dado: Droga mal educada entra en tu casa sin pedir permiso. Con esta charla hemos recorrido el país, trabajando en distintos centros comunitarios, organismos gubernamentales de orden municipal, departamental, generando estos ámbitos de prevención, porque una sociedad informada es una sociedad que tiene más recursos para prevenir las adicciones. Vamos a entrar en el último espacio, que en realidad tiene que ver con esta imagen. ¿Qué es lo que debiéramos entrenar profundamente en un adicto para resolver su problema? Algo tan sencillo como aprender a hablar. Hablar de lo que realmente le pasa, hablar para ganar libertad, hablar de mí, de mis dolores, de mis pérdidas, de mis dificultades, de mis miedos. Hablar, aprender a hablar. Si vemos en la foto, hay un cierre. Todo adicto que viene de la experiencia del consumo agudo habla de cualquier cosa menos de lo que le pasa. Tiene la boca cerrada para el adentro profundo. Solamente abre esa boca para meter adentro, abre sus ojos para introducir información, redes sociales, construir imagen. Pero no habla de lo que pasa con su vida. Y de hecho, cuando alguien empieza a hablar, empieza a sanar. Este modelo de auto y mutua ayuda creado por el programa de 12 Pasos, que nace de Alcohólicos Anónimos, que nace de dos hombres alcohólicos, Bill y Bob, precisamente nace de la experiencia del diálogo, de la comunicación. ¿Y de qué hablaban aquellos dos hombres en 1935 debajo de un puente en Brooklyn? Y hablaban de sus pérdidas, hablaban de lo que habían sido y en lo que se habían convertido. Hablaban de sus vidas y en un momento se dan cuenta que el elemento que había estado presente siempre en ese camino de pérdidas había sido el alcohol. Y se dan cuenta al rato largo de que mientras estaban hablando de ello, el deseo compulsivo hacia el alcohol desaparecía. Entonces, hablar es
la verdadera y auténtica libertad. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vemos el cierre, este cierre y la mano que está corriendo este cierre, no es la mano del dueño de la boca, es la mano de un otro. Y en la experiencia de dos, es que aprendemos a correr el cierre. Un otro nos ayuda a hablar, compartiendo su experiencia, generando empatía, despertando en mí identificaciones que me habilitan a hablar. Y a veces el dolor del otro lo que hace es precisamente eso, identificar mi dolor y sanar mi dolor. La enfermedad tiene 3 características que vamos a tener que trabajar para poder ganar libertad en esa experiencia de ir hablando o aprendiendo a hablar. La obsesión, la compulsión y la negación. Imaginemos este escenario, me gusta este ejemplo. Imaginemos que esto fuera un ejército. Y nuestro enemigo, la enfermedad, nuestro enemigo, resulta que sabe que en nuestro ejército, o sea, la persona adicta es potencialmente sana y capaz de poder liberarse de la adicción, pero que es libre y tiene que tomar decisiones. Entonces, para poder decidir, dice, bueno, una persona para poder decidir en qué se basa, cuáles son sus insumos, pensar. Y para pensar, quien piensa y razona, quien piensa sus cosas, no logra generar lo que pueda generar en consumo. Entonces, ataquemos con la primera, que es la obsesión. La obsesión opera básicamente en el pensamiento, en la estructura de pensamiento. ¿Y cuál es esa estructura de pensamiento? Y el pensamiento repetitivo, obsesivo, el pensamiento adictivo, pone el objeto por delante, bloquea uno de los insumos para tomar decisiones. Pero ¿qué pasa? También hay que bloquear las acciones y los sentimientos, y ahí los impulsos. Y cada vez que el adicto empieza a consumir y empieza a relacionarse con la sustancia, cada vez más lo hace por impulso. Ese entrelazamiento entre el impulso y la obsesión de su pensamiento hace que los dos insumos, emociones y pensamiento o razonamiento, ya no estén jugando. Pero todavía nos queda la decisión. Y es ahí la negación de la que hablábamos. Porque la negación finalmente lo que está haciendo es que no veo que tengo un pensamiento que me tiene concentrado en la sustancia y obsesivamente puesto en ello, no veo que actúo por impulso y reacciono, y por tanto estoy en el círculo, consumo, me fisuro, busco la sustancia, consumo, caigo, me fisuro, busco la sustancia, consumo. Un círculo vicioso. Entonces, para esto tenemos que trabajar el primer elemento, que es la desintoxicación. Y para eso, alejamiento del entorno. El periodo de desintoxicación biológica natural es de 3 meses. Son las 3 primeras fases. La primera fase del tratamiento son estos 3 primeros meses. En esos 3 primeros meses se trabajan los 3 primeros pasos del programa 12 pasos. La persona descubre que tiene un problema, admite que hay un poder superior que lo puede salvar y está dispuesto a confiar su voluntad y su vida al cuidado de este poder superior. En el segundo proceso, una vez terminado este proceso de desintoxicación, tiene una salida terapéutica de 4 días y 3 noches, es la primera salida de reinserción social, y ahí vamos viendo qué va pasando. Vuelve al núcleo familiar y después retorna a la comunidad. Cuando retorna a la comunidad, retorna para generar una mayor conciencia. Volvemos al ciclo del primero, segundo y tercer paso, pero en esta vez es el cuarto, quinto, sexto y séptimo paso. Inventario personal, admisión ante Dios, ante uno mismo y ante otro ser humano, defectos de carácter. En el sexto, estar dispuesto a que un poder superior no los elimine. En el séptimo, humildemente pedir que no los quite. En esa etapa la persona va a tener una experiencia de escribir su inventario, ya está desintoxicado como para poder hacerlo. Sería impensable que la persona hiciera un inventario de su vida moral, como lo pide el cuarto paso, en el proceso de desintoxicación. No sería muy coherente.
¿Por qué? Porque hay un funcionamiento del cerebro que no lo está habilitando a tener una conciencia clara, un pensamiento de sano juicio. Eso se va logrando después de la desintoxicación. Entonces esta es la etapa principal. Si los primeros 3 meses fueron para desintoxicar, es como una especie de nube rosa, es posible la vida en recuperación. Esta segunda fase de concientización del 4º al 6º mes es la verdadera nube negra, porque el adicto descubre que ¡pum!, soy esta persona, soy este defectuoso, soy este limitado, pero también soy este autónomo que puede encontrar una ruta de salida. Si vuelo solo, posiblemente me caiga, pero si vuelo en grupo como los gansos, posiblemente logre y avance. Por tanto, la tercera fase que tiene en realidad la reinserción, hay 2 fases de reinserción, una es en la chacra y otra es en la calle, hasta lograr el año limpio. Los 3 últimos meses de internación en la comunidad, esa reinserción implica 1 semana afuera, 3 semanas adentro. ¿Qué se trabaja en esos meses? Los pasos que van del 8º al 12º, 8º y 9º y 10º paso, pasos de acción puramente dicha. El 8º y 9º paso hablan de enmendar el daño causado. Primero hace una lista a quienes dañamos. Y si yo no soy consciente, sería como el tercer nivel de profundización de la impotencia y la limitación de esta enfermedad de la adicción. Si no soy consciente del daño que yo he ocasionado a otras personas no soy consciente de que ese daño no se borra porque deje de consumir. El programa de 12 Pasos, en su sabiduría, transforma esta hoja seca del daño ocasionado en la posibilidad de resarcir el daño, enmendar el daño. Y enmendar es generar un bien directamente proporcional al mal que he generado. Pero ¿cuánto es la deuda? Y sí, suele ser mucho, pero tengo toda mi vida por delante para reparar el daño ocasionado. Y reparar y hacer acciones de bien precisamente contradice el comportamiento negativo que tenía anteriormente a entrar en camino de sobriedad. El paso 10º es vivir en el solo por hoy. Vivir todo esto en el solo por hoy, enmendar el daño rápidamente, darme cuenta, accionar. El 11º paso, buscar ese contacto profundo con el poder superior. Aquí la persona ya no actúa por sí sola. La persona actúa en función al vínculo con su poder superior. ¿Tá? Y ese vínculo con el poder superior le trae un despertar, una alegría profunda que no puede hacer otra cosa que seguir viviendo en estos principios y llevar el mensaje a otros. Al final, 3 meses, terminados los 9 meses, 3 meses de reinserción social en la calle, la persona va a salir y va a tener todo al revés. 3-4 semanas en la calle, algunos días en la comunidad. Posterior de eso viene su año limpio, logró el primer año limpio, tendrá que salir a buscar su segundo, su tercer, su cuarto año, tratando de volver a la vida, volver a la sociedad, volver a la recuperación de lo que en la calle lo quedó esperando. Ustedes, que serán los próximos consejeros, futuros consejeros, futuros agentes reproductores de estas metodologías, queremos dejarle esa visión de que antes de tomar decisiones, antes de aplicar alguna metodología, estudies bien, asesórese muy bien del individuo, su característica, su núcleo familiar, el grado de compromiso con la sustancia, con la apología, con la disfuncionalidad familiar, y de esta manera, según nuestro mentor en el Padre Haroldo, vamos a poder ejercer una función mucho más amplia, más completa y con una visión mucho más crítica. Bueno, y para dar un cierre, me gustaría despedirme con la consigna icónica que le ha dado vida a nuestra comunidad, con el lema: la familia unida vence a la adicción. Muchas gracias.